Buenas noches. Nuevamente estamos con nuestro programa Desde el Living, este programa que hacemos los días, o hacíamos los días miércoles de 21 a 23 horas, y que últimamente yo estoy escapándome y haciendo nada más que encuentros, que es el programa que nos encuentra reunidos en una mesa, charlando, comiendo, tomando, disfrutando de la vida con nuestros invitados. Pero hoy, 25 de mayo, queremos hacer un programa. No sé si puedo decir que es especial, porque realmente no es que uno esté preparado para hacer cosas especiales, es lo que respecta a fechas tan importantes como esta. Pero bueno, queríamos recordar un poquito, 25 de mayo del 2022, hace 212 años que en nuestro país, lo que es el territorio, la geografía de lo que ahora es nuestro país, se dio nuestro primer gobierno patrio. Normalmente la gente tiende a creer que el 25 de mayo o los sucesos de mayo, la semana de mayo, como normalmente se llama, cuando comienza todo con la llegada, la noticia de que el gobierno español ha caído, que la invasión napoleónica ha hecho que los franceses tomaran España, con lo cual produce cierta acefalía en estas regiones. No es que se enteraron de que había caído el gobierno español y ahí decidieron vamos a hacer una junta, sino que es un proceso que se venía masticando y elaborando desde hacía muchísimo tiempo. De alguna manera, las personas que más importancia tuvieron en esta gesta, en la gesta de mayo, eran personas que ya hace rato que venían pensando que las provincias unidas del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, como se lo conocía desde que se había creado el virreinato a orillas del Río de la Plata, estaban en condiciones de manejarse por su cuenta. Las personas que pensaban esto, que tenían ciertas ideas libertarias, eran personas como en el caso de uno de nuestros máximos próceres, don Manuel Belgrano, que su formación en España, en la Universidad de Salamanca de España, le había permitido, le había dado acceso a leer una serie de libros y de propuestas y de cosas que acá estaban prohibidas, que habían nacido desde la Revolución Francesa. La Revolución de los Estados Unidos en el año 1776, donde las colonias del norte se independizan de lo que era la monarquía británica. La Revolución Francesa, que termina con una de las monarquías más antiguas que había en lo que era Europa, y una serie de sucesos como, por ejemplo, personas como Mariano Moreno, que habían ido a estudiar a Charcas o a Chuquisaca, pónganle el nombre que quieran, y que habían tenido también acceso a determinada bibliografía muy revolucionaria. Esas personas llegan aquí, llegan al Río de la Plata, llegan a lo que es la actualidad ciudad de Buenos Aires, y empiezan a reunirse con otros. Belgrano aporta sus ideas, Juan José Castelli, que era el más jacobino de todos, también aporta sus ideas, Mariano Moreno, muy jacobino él también, Rodríguez Peña, y una cantidad, inclusive no solamente civiles, sino también gente que pertenecía al clero. En esos momentos lo que molestaba, y me olvidaba de uno que fue muy importante, que fue Cornelio Saavedra, que era el general de los patricios. Saavedra tenía un currículum, por así decir, muy importante, ya que no solamente era jefe de los patricios. Vamos a remontarnos a unos años, 4 años antes, cuando otra cosa que fue determinante para la llegada de los sucesos, para llegar al 25 de mayo, que fueron las invasiones inglesas. Los criollos se ven totalmente desprotegidos por la metrópoli, por lo que era Madrid. Se tienen que arreglar solos. Existía en el Río de la Plata una serie de ejércitos que respondían a los reyes de España, al rey de España, y tenían nombres, conforme a esos, ¿no? Pero en ese momento se ven obligados a armar con milicia criolla gente como los patricios o los húsares de Pueyrredón, que eran criollos que directamente se arman y se entrenan para luchar contra el invasor inglés. Amén de que
actuación de quienes eran las autoridades en ese momento no es muy brillante. El virrey Sobremonte se va a Córdoba, no huye como dice la tradición, Él se va viendo que los ingleses se apoderaban de Buenos Aires y no los podía resistir. Él se va con el tesoro que tenía en Buenos Aires, lo deja acá, en Luján, justamente acá en Luján, que después va a ser tomado por los ingleses, y él sigue hasta Córdoba, donde sabe que va a poder armar un ejército que le sea totalmente leal y poder repeler a los ingleses. Bueno, de hecho eso se hace, pero después Sobremonte ya no puede volver a Buenos Aires, ¿no? Cuando llega con las tropas ya Liniers ha organizado todo, se ha hecho la reconquista y se empiezan a preparar para repeler la segunda invasión, que es en 1807. Pero todo eso les hace ver a los criollos que se pueden arreglar ellos solos sin necesidad de depender de España y que el maldito Borbón que estaba en el trono español le daba lo mismo lo que pasara en las colonias del Río de la Plata o en cualquier colonia de lo que era el que en algún momento había sido el poderoso imperio español. Entonces había además otro malestar. Los criollos querían tener ellos los puestos de más alta graduación y eran muy pocos los que accedían. Por ejemplo, Belgrano, por su formación, pudo llegar a ser el miembro más importante del consulado. Pero había otros que no, y estaban capacitados para hacerlos. Inclusive, el tema de no poder negociar libremente un comerciante, tener que negociar siempre con España, ese monopolio que había económico, hacía que muchísima gente quisiera crecer, no solo intelectualmente, sino también económicamente, o viceversa, no solo económicamente, sino también intelectualmente. Todo esto va a llevar a que en 1809 se reúnen, creo que son Castelli y Saavedra y Viamonte, bueno, se reúne una serie de los que patriotas y le piden a Saavedra, que en esos momentos era el hombre de más prestigio dentro de lo que eran las Fuerzas Armadas, que se haga cargo como para ya iniciar un movimiento revolucionario. Saavedra les dice, las brevas no están maduras, las brevas es el fruto del higo, ¿no? Las brevas no están aún maduras. Cuando se empiezan a producir los sucesos de mayo, él va con Castelli a hablar con el virrey en ese momento, y cuando vuelven cruzando la Plaza de Mayo, lo que sería Plaza de Mayo, les dice, las brevas no solo están maduras, sino que están ya a punto de caer. Y ahí se inicia todo un proceso que en un principio no estaban tan seguros de si se querían independizar de España, pero sí querían reclamar todos los derechos que les correspondían. Los distintos sucesos y los distintos personajes que tuvieron actuación después hicieron que al llegar a 1816, ya con Napoleón, los franceses totalmente desterrados de España, por la idea, la primera junta se la llamó un poco la máscara de Fernando, era como que estaba representando al rey de España que había sido depuesto. Cuando el rey de España vuelve al trono, ya después de 5 años de trabajo, de lucha, de arreglárselas como podían, los criollos ya no quieren volver a depender de ninguna otra, ni corona ni jefatura que no fuera la de ellos mismos. Y terminan lo que son los sucesos de 1816. Pero bueno, lo que pasó en 1816 lo vemos en el especial del 9 de julio. Pero bueno, quería recordarles un poquito esto, ahora que las historias las cuentan como se les da la gana, que nos cambian la historia muchas veces, que no nos cuentan las cosas como realmente fueron. Lo importante que es que sepamos nuestra historia y nuestro pasado, y que sepamos que todos esos hombres que tuvieron que ver, algo que ver, poco que ver, más o menos o mucho que ver, que tanto se involucraron, nuestros próceres, nuestros máximos próceres, el general San Martín, el general Manuel Belgrano y el general Martín Miguel de Güemes, por ejemplo, que yo considero que fueron quienes más claro tuvieron qué era lo que querían hacer de estas provincias unidas del Río de la Plata, los veamos que fueron personas que sufrieron, que sintieron, que amaron, que odiaron, que tuvieron sus blancos, sus claros y sus oscuros, sus grises, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que curiosamente por amor a la patria se sobrepusieron a todas sus vanidades y pasiones interiores para trabajar por lo que era
lo que ellos querían y creían que podían hacer una gran nación, una nación que fuera libre y soberana. Qué importante sería en esta época que nuestra clase dirigente se mirara en esos espejos, no en Tinelli, no en este que tienen, en este que consigue, en Bill Gates que consigue millones y millones, millones y millones de dólares, sino en esas personas que dejaron todo lo que humanamente ellos necesitaban para vivir, que lo dejaron para tratar de engrandecer un país, una patria, porque eso es la patria, no es el lugar solamente donde se nació, es el lugar donde uno construye, donde uno ama, donde está con los seres amados. La patria se lleva dentro, aunque se esté viviendo en Australia. La patria siempre está dentro de uno. Como está la escarapela, que deberíamos de tenerla siempre puesta, siempre usar la escarapela. Todos los días deberían de ser fechas patrias. Todos los días tendríamos que respetar y sentirnos orgullosos de los que son nuestro himno, nuestra bandera, nuestra escarapela, todas esas cosas, esas enseñas patrias que nos hacen de alguna manera tener una identidad y que la hemos perdido o la estamos perdiendo de una manera atroz, invadida por este globalismo que nos lleva a una cultura que no es la nuestra. Está perfecto que conozcamos las culturas de los otros países, pero no olvidemos nuestra tradición, no olvidemos quiénes somos, no olvidemos qué destinos soñaron para las generaciones venideras quienes hicieron posible esto. Si nos acordamos todos los días un poquitito de esto, tal vez podamos mejorar, tal vez podamos dar vuelta esta situación en la que está viviendo nuestro país, que yo soy una convencida que no es un problema ni económico ni financiero, es simplemente un problema de decadencia moral. Tratemos de recoger, de revivir todas estas cosas, a ver si podemos tener un país que creo que todos soñamos y que creo que en el fondo también nos merecemos, ¿no? Así que, señores, vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a estar con nuestros primeros invitados. Muchísimas gracias.
Bueno, ya estamos en nuestro primer bloque. Como les dije al principio, estamos en la Basílica, nuestra Basílica, la Basílica Nacional, Nuestra Señora de Luján, con nuestra Virgen atrás que está presidiendo este programa. Un poquito la idea es hablar con quienes son los responsables de que esta basílica que tanta gente atrae, esta basílica que es conocida mundialmente, esta basílica que alrededor de ella y mucho antes de ella hay tanta historia, tanto religiosa como historia que compete a nuestro país. Y vamos a hablar un poquito con el Padre Lucas. El Padre Lucas es el rector de nuestra basílica y bueno, él tiene mucho para contar de las cosas que se hacen, de las cosas que han hecho y de las cosas que van a hacer. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Una alegría estar con vos, Pepa. Saludo a todos los que nos están Bueno, viendo. te agradezco muchísimo y la gente va a estar encantada. Sabes que esta basílica es un sentimiento muy fuerte en un porcentaje muy alto de esta localidad. Lucas, estás al frente de un santuario que te diría que junto con el de Guadalupe deben ser de los más importantes en todo lo que es la América Española o Latinoamérica, ¿no? No sé si hay otro santuario tan importante como este. Hay varios santuarios. En realidad cada país tiene como su santuario mariano, ¿no? Es decir, bueno, nada, es decir, viste que nosotros acá hablamos a veces como de basílica, de santuario. Algunos incluso hasta la llaman catedral. Catedral, no es catedral, bueno, a mí me pasa que a veces ando por los ¿dónde queda la catedral? Claro, Y yo les contesto en Mercedes. Claro, si usted está buscando... Claro, la gente tiene que diferenciar que catedral es lo que es sede de obispado o arzobispado. Y basílica puede ser cualquier iglesia que es un título honorífico que da el Vaticano, claro, que no es poco. poco. A mí me gusta más, es decir, la idea de santuario. Es decir, yo creo que lo que sucede acá es, y que además nos conecta con los grandes santuarios del mundo. ¿No? Habla de Guadalupe, pero bueno, nada, es decir, también Lourdes, Fátima. Bueno, acá en Latinoamérica hay... Lo que pasa es que uno se mete dentro de la América profunda y bueno, así encuentra muchas cosas, ¿no? Es muy importante el santuario de Aparecida en Brasil, muy importante, de muchísima gente. Bueno, Brasil es gigante, sí. Así que van a decir, pero el santuario de la Virgen de Cacopedo, Cupiña, de Copacabana. Bueno, y si te vas, cruzás el continente para el otro lado, toda la zona de Bolivia y Perú es impresionante. Ya desde cuando entramos en lo que es la mitad de la Argentina hacia arriba, la Virgen del Valle de Catamarca, la Virgen de Itatí, y la del Milagro. Sucede, claro, igual lo que sucede acá es comparado con Aparecida, con Guadalupe, son de los grandes santuarios del mundo. ¿Sí? Tenemos uno de los grandes santuarios. Conocida mundialmente en todos lados. Yo recuerdo la primera vez que fui a Europa, que yo era muy jovencita, tenía 18 años, hablando, me encontré gente, italianos, ¿no? Estábamos charlando, ¿de dónde son? De Argentina. ¿Y de qué parte de Argentina? Luján. Ah, Luján, y conocían la Virgen de Luján. Sí. Y conocían, no te digo la historia, pero sabían que era un santuario, como uno puede decir Fátima, por ahí no conoces totalmente la historia de Fátima, de Lourdes o de Itatí, pero sabés que son santuarios importantes. Sí. Bueno, te toca entonces... Cuando te nombraron párroco, que no es párroco, es rector, de la basílica, te voy a decir rector de la universidad, vos estabas acompañando al padre Blanchard, que era el anterior rector. ¿Imaginabas que ibas a tener este destino? ¿Lo sabías? ¿Lo sospechabas? Cuando volviste a Luján en el 17, ¿volviste ya sabiendo que era una posibilidad o te tomó medio de sorpresa? No, la verdad que no, que no lo esperaba. Es decir, aquí hay una realidad compleja de los sacerdotes. Es decir, en realidad dentro de la diócesis, van a decir, parece que somos, acá en el santuario son 6 sacerdotes trabajando, pero somos pocos para todo lo que hay que hacer, y gracias a Dios nos vienen a ayudar de afuera. ¿Son los 6 sacerdotes ahí? Somos 6 los que trabajamos, y 8 viven los que vivimos en el santuario, porque está el padre Hugo y el padre Marcelo, que trabajan en la parroquia Santa Elena y acá en la parroquia San José del centro de Luján, que ellos viven acá con nosotros, pero bueno, pero tienen sus parroquias, claro, entonces nos dan una mano, pero no están plenamente en toda la actividad del santuario. Dentro del santuario somos 6 sacerdotes, 5 de la diócesis y 1 de Buenos Aires, que viene, que también nos da una
mano al padre Pablo, pero bueno, es decir... Pero el padre Pablo vive acá, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, vive sí, acá sí, también, sí, sí, bien. sí. Bien. Pero la carencia un poco de sacerdotes, bueno, es decir, hablando con el obispo, él me pide asumir esta realidad de poder guiar un poco el santuario. Bueno, nada, es decir, la verdad que no lo esperaba, pero bueno, nada, es decir, pero evidentemente son actividades que nos tocan hacer y bueno, tratamos de hacerlas de la mejor modo posible. Lucas, ¿y cómo te sentiste? Porque esto debe ser como un galardón para él. El Papa dice, tenía una frase muy que en una conferencia le preguntaron a él, bueno, nada, decir si cómo había hecho, bueno, cómo esto de ser Papa, y él tiene esta frase, ¿no? De decir de que a veces hay que ser medio inconsciente, digamos, para hacer lo que uno hace, ¿no? Y yo te diré eso, ¿no? Es decir, bueno, es decir, si te pones a ver un poco la historia y te pones a ver lo que significa el santuario de Luján y te pones todo ese peso arriba, bueno, es como que el peso es grande, ¿no? Es decir, entonces, bueno, uno te da miedo. A veces hay que hacer un poco Bueno, pero también uno está bajo la protección de la Virgen cuando está en una situación así, ¿no es cierto? En realidad, la que yo siempre digo que bueno, cuando vos sos como, a veces me cargan, ¿no? Vos sos como el dueño del santuario. Yo digo, no, la dueña es la Virgen, digamos, ¿no? A nosotros nos toca como ordenar que esto, ¿no? Es decir, que la gente se pueda encontrar con la Virgen. No, y además vos sabés que esto no es algo, el sacerdote no va a estar eternamente en un lugar, no. Está propenso a que quienes son sus superiores lo muevan, lo lleven, lo traigan. A lo mejor llegas al Vaticano a estar en San Pedro. Yo quiero hacerle bien a la gente. Después, bueno, decir, donde sea, bueno, Dios lo sabrá, pero a mí me gusta mucho esto, ¿no? Es decir, de ayudar a la gente a que se encuentre con Dios. ¿Vos hiciste tu noviciado, tu formación en Mercedes? En Mercedes. En Mercedes. Bien, bueno, volviendo al tema de la basílica, del santuario, te dicen que vas a hacer y ¿cómo fue tu preparación? Es cierto que venías trabajando mucho y el último tiempo eras la cara visible prácticamente, ¿no? Pero ¿cómo viene tu preparación cuando asumís? ¿Cómo? La preparación es la que yo he aprendido acá de trabajar en el santuario, sobre todo lo que ha hecho el padre Jorge Torres Carbonell. Sí. En principio yo vine como diácono con él, es decir, en realidad era el último año de mi seminario, lo hago de pastoral acá en el santuario y ahí en medio de ese año me ordenan de diácono. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2008. Claro. 2008. Bueno, nada, y entonces uno aprende un poco a mirar a la gente de los otros sacerdotes que trabajaban acá en el santuario. Nuestra diócesis en el año 2001 es cuando se asume de alguna manera, los diocesanos asumimos de vuelta. Claro, hasta entonces estaban los padres lazaristas. Estaban los lazaristas, entonces bueno, nada, si uno ve... Una congregación muy querida que dejó mucha huella aquí, sí, no solamente en la basílica, sino también en la escuela de las hermanas, ¿no? Las vicentinas. En todo Luján, es decir, los vicentinos... Bueno, de hecho el padre Salver era lazarista, no era vicentino. Pero sí, es decir, bueno, nada, entonces ver un poco la historia esa, ver cómo los sacerdotes que estaban acá comenzaban a trabajar con eso. Después, bueno, por supuesto, Dani también nos ha ayudado mucho a mirar al santuario, la pastoral del santuario, y qué significa un trabajo, es decir, en una realidad que es muy particular, porque nosotros a lo mejor estamos más acostumbrados a trabajar en parroquias, bueno, es decir, con comunidades, sí, hacer crecer a las comunidades. El santuario es una realidad totalmente distinta, pero bueno, nada, es decir, la vamos asumiendo. Además, con la cantidad de gente que pasa los fines de semana y mucha gente que a veces el único contacto que va a tener, gente que por ahí no es practicante pero que viene a la basílica, el escuchar una misa, el tener conocimiento de la Virgen le puede cambiar la vida, le puede hacer tener un crecimiento espiritual importante y un acercamiento. Sí, yo diría, ahí yo discuto a veces ciertas cosas que nosotros, o términos que tenemos, practicantes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es practicar la fe? Porque en el fondo practicar la fe es vivir nuestra vida con Cristo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, nada, ser cristiano todo momento. Después, bueno, es decir, uno va como descubriendo
¿de qué modo de alguna manera encuentra a Dios? Bueno, la iglesia nos ofrece un modo que es muy lindo, esto de venir a escuchar su palabra, encontrarse con Cristo, pero bueno, pero la práctica de nuestra vida religiosa es la práctica de todos los días, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Bueno, es una forma de vida. Eso es. Viste cuando muchas veces se habla, que a veces es tan confuso todo de lo que es evangelizar. Uno debería, si se considera católico, lo que pasa es que es tan difícil ser un buen católico, uno debería de evangelizar con el ejemplo todo el tiempo. Que eso por eso es un estilo de vida. Hay una carta muy antigua de Diogneto, se llama, ¿no? Es decir, que él es un romano que le escribe, ¿no? Es decir, ¿cómo son los cristianos, ¿no? Es decir, los cristianos hacen lo mismo que todos los demás, pero lo hacen de un modo muy particular, dice, lo hacen mejor que todos. Bueno, describe un poco toda la actividad de los cristianos. Bueno, eso, ¿no? Es decir, el cristiano, ¿cómo se diferencia de otros? Sobre todo se debería diferenciar por esto que vos decís, que hablas de evangelización, que en realidad es nuestro modo de hacer las cosas. Cada día lo tenemos que hacer como Jesús las hacía. Jesús pasó su vida haciendo el bien, y cuando nosotros tratamos todos los días de hacer el bien las cosas, lo estamos haciendo de Cristo. No, además, sentir la alegría de hacer esas cosas bien que van a ayudar a los demás. No es fácil, ¿eh? Y no, por eso vos tenés que hacer mejor este programa del mejor modo posible, y entonces bueno, uy, ¿qué? Ahí es donde vive uno la vida cristiana. Sí, totalmente, y qué difícil es. Además, qué difícil es no dejarse llevar por las pasiones internas que uno tiene, ¿no? La ira, todos los sentimientos que tenemos los seres humanos. No es nada fácil ser católica. Yo, cuando me preguntan si soy católica, digo, no sé, trato de ser una buena cristiana y no llego. Así que, bueno, padre, volviendo a la Virgen, volviendo al santuario, volviendo a todo esto que es tan choqueante, en el sentido de que hasta te intimida, ¿viste? Aún para las personas que hemos vivido toda la vida acá, que íbamos y veníamos, porque yo fui al colegio de las hermanas, o sea que de chica estábamos más tiempo en la basílica que en el colegio, íbamos y veníamos, claro. Íbamos y veníamos todo el tiempo. Y al ser de la misma congregación, las hermanas, que los sacerdotes, teníamos mucha interacción, pero que te impacta, ¿viste? Yo siempre digo, si uno está en Europa y ve semejante basílica, semejante iglesia, está recorriéndola y los vitró y todo esto, y acá lo tenemos al alcance de la mano, y con una Virgen que dicen es muy milagrosa. Bueno, la historia lo cuenta, y no es una historia antigua, sino es decir, lo que sucede en cada corazón de cada persona que viene a Luján, nos habla de esto, ¿no? Es decir, de que la Virgen continúa siendo esta madre que nos congrega, que nos sigue escuchando y que nos sigue regalando las gracias de Dios, ¿no? ¿Y es cierto que hay milagros todo el tiempo? Sí. Pero los milagros a veces nosotros los entendemos como una cuestión muy ver, mágica, ¿no? No, pero pará, si vos sos totalmente ateo, por casualidad, por lo que sea, te traen acá y tu corazón se abre hacia la fe, después no importa cómo llegues, cómo la practiques, eso de alguna manera... Bueno, esos son los milagros, ¿no? Es decir, los pequeños gestos que nosotros vamos viendo, que Dios hace en el corazón de cada una de las personas que llega. Eso es lo milagroso, ¿no? Es decir, lo milagroso es la gente que mira a la Virgen, que se siente acompañada. Bueno, y después hay milagros en serio, curaciones, sanaciones, cosas que no se pueden explicar, que la Virgen lo sigue haciendo. Bueno, a eso me refería, que me han comentado un par de personas que han tenido familiares situaciones muy desesperantes ya desde lo médico, por ejemplo, y que el haber venido, el haber pedido, nada, que se les concedió, ¿no? Sí. Y también está el saber aceptar que uno a veces pide y no se nos concede, y entender que Dios o la Virgen siempre hacen lo que saben que es lo mejor para nosotros, aunque nosotros en ese momento no lo veamos. Esa es la parte difícil. Y hay cosas que son complejas de mirar y de ver, es decir, y eso es mirarlo con fe y poder descubrir, ¿no?, esas cosas, pero es decir, a veces es difícil cuando te pasó algo muy grave y algo que no podés llegar a entender. Es decir, también esos son como esas crisis de nuestra personalidad, de vida, de fe, que
que hay que mirarla desde otro lugar, pero bueno, propuestas. Bien. Bueno, eso es lo que atañe desde el punto de vista de la religión y todo lo demás. Pero volviendo al tema del santuario, pero no solo la basílica, todo el entorno que tenemos, la Plaza Belgrano, llega el fin de semana y esto está lleno. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo vos decís que son nada más que 6 sacerdotes viviendo acá? Y decís, pero tenemos ayuda. ¿Vienen sacerdotes de dónde? ¿De otros lados? ¿De otros? Y nos ayudan, están los padres que llamamos del campito, que son 3 sacerdotes que vienen el fin de semana. A veces, por ejemplo, viene el padre Pedro también del seminario, que nos está dando una mano. Hay algunos diáconos que también nos ayudan, sobre todo con el tema de bautismos acá. Vienen los seminaristas, tenemos, bueno, es decir, las personas que trabajan en el santuario, los servidores que para nosotros son muy importantes. Tenemos más de 100 servidores que son los que andan de chaleco celeste. Sí, durante todos los oficios. Los oficios y el fin de semana. Bueno, hay toda una logística y una estructura para poder recibir mejor al peregrino y que se sienta también bien recibido acá en la casa de la Madre. Y se da mucho que vengan sacerdotes hasta de otros países que por ahí pasan por acá y piden dar misa. Sí, se da mucho de esto. Eso se organiza a través de la secretaría, bueno, es decir, se organiza en todo lo que es la agenda del año y los sacerdotes tienen la posibilidad de pedir misas para venir con sus comunidades o sus peregrinaciones. Y bueno, nada, es decir, se las anota. Está bien, pero ¿qué pasa? Ponele que justo hoy de casualidad viene un sacerdote de una orden de Uruguay. No hay muchas órdenes religiosas en Uruguay. Bueno. Pero ponele de Córdoba. Sí. No importa, un sacerdote que no es de acá, no es ni siquiera de la diócesis de Mercedes Luján. Y viene y llega acá a ponerle a las 9 de la mañana. ¿Puede dar la misa de 11 o las misas que esté prevista? Podría. ¿O puede pedir un horario? ¿Puedo dar misa? Sí, podría. Viene con mi familia, yo puedo dar misa a las 9, ¿se hace? Sí, podría, tranquilamente. No, ahí está el sacerdote de guardia. Cuando es así, siempre conviene que llamen, que se organice, porque bueno, es decir, para nosotros es mucho mejor la organización, pero bueno, nos pasa que viene, es decir, me puedo sumar a la misa y bueno, los sacerdotes se suman a la misa, no hay ningún problema de hacerlo. Me quedé pensando esto de que son nada más que 6 sacerdotes los que ven acá. ¿Por qué es cierto que desde hace años que la baja en las vocaciones sacerdotales es muy fuerte, pero no debería de haber más sacerdotes en... Debería, pero la diócesis también es grande, hay otras parroquias, son más de 50 parroquias en la diócesis que hay que cubrir. Y bueno, nada, es decir, el santuario consume muchos sacerdotes porque por lo que es, ¿no? Así, bueno, que gracias a Dios somos los que somos, es decir, pero sí, es un problema, es decir, la faltante de vocaciones es un problema para la atención espiritual del pueblo de Dios, ¿no? Vos me decías los padres de Santa Elena y San José que los fines de semana colaboran o que colaboran constantemente. Ellos viven en sus parroquias, los sacerdotes, por ejemplo, el sacerdote del Sagrado Corazón, el sacerdote de la Sagrada Familia, viven en sus capillas. Hay algunos sacerdotes que viven en sus parroquias, como el padre Marcelo en el Sagrado Corazón o el padre Claudio y el padre Ricardo que vive allá en Sagrada Familia, o Gavino que vive en San Demetrio. Está en San Demetrio, bueno. O el padre Luis en San Cayetano. Bueno, y hay otras parroquias, como San José, por ejemplo, no tiene una casa parroquial y Santa Elena tampoco, es decir, se están construyendo. Entonces, bueno, nosotros vivimos acá en el santuario y para nosotros también es muy lindo eso de compartir. La comunidad religiosa. Dicen los sacerdotes que han vivido acá y están en parroquias o están en parroquias pero tienen que vivir acá cuando son parroquias de la diócesis, que es un placer vivir en la basílica, porque dicen que tienen a la Virgen tan pero tan cerca y además el tema de vivir en comunidad religiosa es importante, ¿no? También nos ayuda. Supongo que los ayuda a crecer. Sí. Es como, la verdad que yo siempre he vivido con otros sacerdotes, nunca he estado solo en la parroquia. En todas las parroquias que he estado siempre he estado con sacerdotes. Y a mí siempre me alegra esto de vivir con otros, creo que nos ayuda también. Bueno. Bien.
Rápidamente, porque mucha gente no lo sabe. Yo me pongo a hablar, ¿viste? Me voy por las ramas. La idea era que habláramos un poquito de... yo creo que todo el mundo sabe cómo fue el origen de la Virgen, el milagro en los pagos que era de Pilar, ahora es Pilar en ese momento, cómo la señora Ana de Matos la trae acá. Y el padre Montalvo, que le hace su primer capilla en ese predio que se ha recuperado, después la capilla del Esíquito Resuri, que está bajo la basílica se construyó en el mismo lugar, y la llegada del padre Salver y los primeros misioneros lazaristas. ¿Querés hacer una breve reseña, porque ya nos queda poco tiempo, ¿no?, de quién era el padre Salver, que justamente junto con el negro Manuel y el cardenal Pironio están pidiendo que se arme el proceso de beatificación? Salver para nosotros es muy importante, sobre todo por el templo, ¿no?, que tenemos ahora, que él es el que dice, viniendo en una peregrinación, ¿no?, es decir, por la fiebre amarilla, es decir, agradeciendo, ¿no?, es decir, al Señor y a la Virgen el cuidado de sobre todo el pueblo de Buenos Aires, ¿no?, es decir, viene con Monseñor Neira en esta peregrinación, él conoce ahí a la Virgen de Luján y queda impactado con la Virgen. De hecho, la Virgen impacta. Lo elige. Y de alguna manera hay una elección, así, ¿no?, es decir, de la Virgen por él, ¿no? Y entonces él dice que esta joya, que es la Virgen de Luján, el templo del Esíquito Resuri, templo para nosotros muy importante, que estamos en el 25 de mayo, porque todos los próceres conocen el templo del Esíquito Resuri. Y él ve la Virgen y entonces dice, esta joya... Perdón, y en 1806 era el templo el que había y que tenía la imagen de la Virgen, y donde Juan Martín de Pueyrredón y Martín Rodríguez se ponen bajo la protección de la Virgen, y Montes Carballo, que era el párroco en ese momento, le da a cada gaucho la cinta celeste y blanca de 30 centímetros. La medida es exacta, que creo que son 38 centímetros de la Virgen, como es, sin la campana, sin la rayera y todo lo demás. Porque eran gauchos, eran gente de campo, no tenían uniforme. Claro. Y le dan el estandarte del Cabildo para que lo tengan como distintivo. Eso fue en 1806, cuando desde acá se van, y después está la famosa batalla de Perdriel. Pero eso es historia, sigamos con la religión. Yo me entusiasmo con la historia. Pero no, eso, ¿no? Es decir, Salver es el que viene, dice que esta joya tiene que tener otro cofre que la recubra, y entonces después él se va, pasa por Uruguay un tiempo, viene, misionan en lo que es la zona de Azul, ¿no? Es decir, y ahí sur. Es donde tiene... Ahí es cuando a él lo apresan y lo culpan, ¿no? El hombre blanco era el que traía la peste, ¿no? Es decir, para los aborígenes. Y entonces, es decir, él le promete a la Virgen de Luján, porque lo están por matar, que si lo salva, él va a hacer tres cosas: va a escribir una historia oficial de la Virgen de Luján, va a propagar su culto con la coronación de la Virgen y va a construir un templo. Y ahí viene un indio y le pone el poncho arriba sobre eso. Era Bernardo Calfucurá, el hermano del cacique más importante, que sí. le tira el poncho que lo cubre, y eso era un simbolismo dentro de... Un signo de que este es mi protegido. Claro, se hace cargo de la vida de Salver. Una cosa es que no me puedo acordar si era Namuncurá, que Bernardo Calfucurá. Sí, pertenecía a los Namuncurá. Y entonces él es salvado por la Virgen y le cumple estas tres promesas a la Virgen. Escribe la historia oficial de la Virgen de Luján, hace la coronación pontificia en 1887. León XIII era el Papa. Claro, y empieza a construir el templo, que no lo ve terminado, ¿no? Es decir, la basílica actual, pero deja todo preparado para que esto se construya. Así que para nosotros es una persona muy importante, sobre todo por la propagación, ¿no? Es decir, de la Virgen. De hecho, se le da el título que es un título honorífico muy lindo de acá, ¿no? Es decir, para que es el de capellán de la Virgen, ¿no? Es decir, los capellanes de la Virgen, que tiene que ver con Montalvo es el primer capellán de la Virgen, que es el título de párroco, ¿no? Sí, sí. Pero pero acá en Luján ese título tiene mucha fuerza, sobre todo por estas personas que hicieron grande la historia de la Virgen y Luján también. Lucas, ¿y cuándo se termina formalmente la basílica? 1935 es la fecha en la cual se inaugura. No, se inaugura antes, porque la idea de la basílica era inaugurarla para 1910 y se consagra en 1920 y 1935 es cuando se termina toda la última parte del camarín y la última cruz que se pone. Pues yo tengo idea de que en 1905 es cuando
se tira lo último que quedaba de la capilla de Montalvo, que creo que es en la zona del altar, y se empieza a construir el altar. Claro, creo. se tiene que poner el techo y se tira la cúpula, que era muy famosa. Además, hay un montón de cosas que son elementos de adorno, si querés, pero que tienen tanto que ver, como las arañas que hay, que son donadas. Hay una araña que está donada por la... ¿cómo es? Por la colectividad irlandesa. Sí. Después, bueno, el órgano, los vitró. Es impresionante. Yo no tenemos demasiado tiempo, pero en algún momento me gustaría hacer una recorrida y que fuéramos viendo inclusive el significado. No te digo todos los vitró porque vamos a estar hasta el año que viene. Pero es un lindo recorrido. Es un lindo recorrido. Catequético, además. Sí. Y bueno, el órgano. ¿Es cierto que lo van a recuperar? Dios quiera, sí. Sí, la idea es recuperarlo, Dios quiera, así que lo podamos hacer. Hemos arreglado el piano ahora con el ciclo de conciertos que estamos haciendo con el coro acá de Luján, con Santiago, Rosso, bueno, el coro de Luján y el coro de afuera que vienen, pero que la verdad que están muy lindos, el ciclo está funcionando muy bien, es muy lindo. La idea de eso es, con lo recaudado de todos estos pequeños conciertos, que son medio la gorra, ¿no? Sí, 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 porque, sí, bueno, sí. nada, sí, porque no, son gratuitos, pero bueno, nada, sí, pero pedimos una colaboración, con eso ya hemos recuperado el piano, esperamos poder recuperar también el órgano que se llama de coro, que es el menor, que está el órgano alemán, y bueno, es decir, el Cavalieri sería una cosa muy linda tenerlo funcionando. Después hay que encontrar quien lo sepa tocar, ¿no? Bueno, sí, después, pero bueno, pero nada, pero al menos tenerlo para que se pueda tocar parece una cosa muy Se nos hace una maravilla. Bueno, vamos terminando ya, Lucas. Te quiero agradecer muchísimo. Quiero agradecerle al rector de nuestra basílica que nos haya recibido. Después vamos a hacer un pequeño bloquecito con nuestro siguiente invitado. Y bueno, agradecerte, Lucas, y ojalá todas estas ganas y cosas que tenés y que no que tenés vos, que tiene la comunidad, no sé cómo llamarle, iba a ser la comunidad vicentina, la comunidad de la Basílica, y que traspase la calle 9 de Julio, la Plaza Belgrano, y que todos los lujanenses nos comprometamos a ayudar un poquito para poder mantener esta gran basílica, esta joya arquitectónica que tenemos, y mantener a nuestra madre, que es la madre de nuestro país. Por supuesto. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias ya nos volvemos a encontrar en un ratito. Señores, breve pausa y ya volvemos. Bueno, como ya les dije, vamos a hacer nuestro primer bloque. Este es un especial dedicado al 25 de mayo y al mes de mayo especialmente. Y también a todos los meses que han transcurrido desde que empezó este año 2022. Así que nuestro primer invitado en este programa es el intendente de nuestra localidad, el señor Leonardo Luis Boto. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por la invitación. No, gracias por haber aceptado. Bueno, siempre tratamos de hacer algo referente a mayo. Este ha sido un mayo muy especial. No solamente ha sido un mayo muy especial, es un mayo que ha estado muy unido a abril, dada la cercanía que hubo entre Semana Santa y todas las actividades que hubo, o que hubieron, y el 8 de mayo, que es la fecha de nuestra patrona, y después ya entramos en el día del himno, el día de la escarapela, y para culminar el mes de mayo, el 25 de mayo, cuando se forma nuestra primera Junta Patria. ¿Cómo ve el intendente de una ciudad que de pronto parece posicionarse como un centro de eventos, de lugares, de lugares para hacer cosas que recuerden y que de alguna manera ensamblen la tradición religiosa que tenemos con lo que es nuestra historia? Bueno, no es sorpresa, ¿no? La verdad que es alegría de que se va materializando parte de lo que postulamos siempre y en lo que venimos trabajando, que es mixturar esto del turismo de fe, el fenómeno, el acontecimiento religioso, apoyarlo y acompañarlo de una frondosa agenda de actividades culturales, implantaciones que atraigan la atención del visitante, de los peregrinos, de quienes miran en otro lado. Si uno va mirando cómo venimos, la verdad es que venimos con actividades muy intensas, fin de semana, no se para un fin de semana, que conllevan a esto, ¿no? A que Luján empiece a estar en los medios regionales, en los medios
nacionales, que tengamos una ocupación plena en la hotelería y en la gastronomía los fines de semana, y eso se construye con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Hablabas de Semana Santa, miremos un poco el recorrido de Semana Santa ahora el 25 de mayo, y realmente hubo muchísima actividad, ¿no? Todo lo propio de Semana Santa, la Cruz Yacente, ese cierre de Semana Santa maravillosa con la misa criolla, con Patricia Sosa. Muy emotivo fue. Muy emotivo, que conmocionó y emocionó a todos los que estábamos ahí, a los que lo vieron. Casi te diría, no sé si es un punto de partida, pero me llamó mucho la atención, para mí fue a partir del 2 de abril. Cuando se hizo el homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas en el predio que tenemos a entrada de nuestra ciudad, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que había, el despliegue que hubo, las cosas que se hicieron que me parecieron muy lindas. Siempre es bueno recordar a quienes son nuestros héroes, ¿no? Y tributarles el homenaje que se merecen. Y me parece como que ahí siguió después con lo de Semana Santa y como que ha habido toda una impronta como que, viste, como que estamos ya en la ruta o en el tobogán yendo rumbo ¿a qué? ¿Viste? ¿A qué? A eso, a posicionar a Luján como un lugar importante en la República Argentina donde ocurren hechos importantes. Los ha ocurrido desde siempre, es volver a poner en valor a Luján. Han pasado grandes cosas, parte de nuestra historia pasa justamente por este lugar donde estamos, por la Plaza Belgrano o la Basílica Nacional. Bueno, es empezar a construir nuevamente ese camino, ese protagonismo, esa centralidad que tiene que tener Luján en todos los ámbitos, ¿no? En lo turístico, en lo deportivo, bueno, y avanzamos en ese sentido. Por eso, como bien decías, ese maravilloso desfile de la comunidad rindiendo honor a sus veteranos en el 40 aniversario, lo de Patricia Sosa, la Cruz Yacente. El Vía Crucis de Maús, que este año, todos los años se hace, pero me pareció como que este año hubo más gente todavía que, bueno, yo los esperé en la Plaza Belgrano. Está aumentando la visitación, los fines de semana, lo que comentaba, es así. Es así, me parece que es, en parte, obviamente, siempre a la cabeza todo lo relativo a la Virgen, pero estamos vistiendo a todo esto, estamos generando una base para un crecimiento y un despegue, ¿no? Con un montón de eventos que pudimos ver en el último mes de todo tipo, culturales, lúdicos, gastronómicos, un montón de eventos que hicieron que se hable de Luján, que se posicione a Luján y que la gente venga, hasta el encuentro de rastrojeros del fin de semana pasado. Un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de rastrojeros. Parece que no, pero vinieron 100 y pico de rastrojeros, cada uno con su grupo familiar, se alojaron 1 o 2 días en Luján y eso generó un impacto muy positivo a nivel económico. Además, también noto que ha habido 2 o 3 eventos en los cuales se han hecho, no eventos así, centro de convenciones, esa es la palabra, y creo he escuchado decir por ahí que les interesa que Luján se convierta en un centro de convenciones. Hay que romper la microestacionalidad. Hoy todos los turistas vienen el fin de semana. ¿Cómo hacemos para que de lunes a viernes nos visiten? 3 grandes actividades en las cuales vamos a apostar. Uno es turismo de tercera edad, especialmente de niveles medios de gasto y demás. Turismo estudiantil, ligado a todo el fenómeno religioso. Tenemos 22 millones de habitantes acá nomás. Y una gran cantidad de colegios católicos, escuelas y demás que año a año vienen a ver a la Virgen. Y lo tercero, donde va a haber una apuesta muy grande, ya lo estamos trabajando y empezamos a encontrar los nuevos eventos, es posicionar a Luján como gran sede de turismo de reuniones. Incluye congresos, convenciones, exposiciones, eventos. Luján tiene que vibrar de lunes a viernes siendo sede de eventos de manera permanente y eso nos va a permitir darle sustentabilidad a todo el sector turístico, que es lo que necesitamos. Otro tema que se ha hecho, y eso me parece muy bien, el trabajo conjunto de lo que es lo oficial con la Basílica, con las autoridades de la Basílica, son estos conciertos que se están dando y en el que el coro municipal tiene mucha actividad. No depende ni de cultura de la municipalidad, pero sí está muy bien que el coro interactúe con estos conciertos que se están dando, que empezaron en abril, mayo y junio. En julio no va a haber, supongo que es por el tema del receso estudiantil, y después agosto, septiembre, octubre y noviembre. Eso es otra cosa que también le dan, porque aparte se televisa, se pasa por todos lados. Gente que no vive acá me ha dicho, che, escuché el coro, lo vi,
el cuando hicieron el Stabat Mater, que fue en mayo, creo, un domingo, y la gente realmente esas cosas las disfruta, las aprovecha y enriquece a cada persona. La buena música, las buenas obras de teatro, un buen coro, una buena orquesta, enriquece. Totalmente, sí, a Basílica llena, además, hubo varias oportunidades donde el coro, este coro que es de Luján, digo, una buena noticia que yo creo es que estamos, el gobierno municipal junto a Basílica y los diferentes actores que componen la sociedad, estamos trabajando todos en para conjunto. adelante, todos tirando para adelante, tirando para el mismo lado. Hay una comunión de objetivos en esto de volver a levantar a Luján entre todos y me parece que eso se empieza a cristalizar y ver. Por eso todos estos eventos necesitan esfuerzos concurrentes de todos, de Culturas y Turismo, de Tránsito, de Seguridad del municipio, de Basílica, de todos, del propio coro, de una agenda cultural que está desarrollando Luján y que es muy, muy, muy intensa. Así que bueno, estoy de acuerdo con vos, eventos culturales de categoría, de calidad, hacen al enriquecimiento de toda la comunidad, así que bienvenidos sean. Muchos proyectos para lo que resta del año y para lo que resta de tu gestión a este nivel, porque esto es un todo, cultura y turismo es un todo. Totalmente, lo dijimos el primer día. El turismo en Luján se tiene que apoyar en el fenómeno cultural. Es una ciudad universitaria, tenemos un potencial enorme y hay que avanzar en ese sentido y lo estamos haciendo. Y se va a ir profundizando, nos queda toda una agenda que ya está cerrada hasta fin de año, todos los fines de semana, eventos de todo tipo, con algunos eventos muy importantes, especialmente cuando vuelva un poco el calor y podamos recuperar andar más por afuera. Exacto, las posibilidades al aire libre, pero bueno. Lo que vas a hacer en el futuro te lo voy a preguntar al final. Ahora sí me gustaría que hicieras un poquito un raconto, cómo fue el tema de la cruz yacente, porque fue una cosa que impactó mucho. Es más, ha habido, viste que llega Semana Santa y te empezás a chatear con medio país, y un par de amigos salteños me mandaron el videíto que salió de la Basílica para Semana Santa y me preguntaban, les había encantado la idea y me preguntaban cómo era. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo empezó todo eso? ¿Cuándo empezaron a pergeñar las actividades de Semana Santa, que no fueron pocas? No fueron muchas. No fueron pocas para los que somos creyentes y tenemos actividad activa, ¿no? Pero también las ha habido para la gente que por ahí se acercó sin ser creyente y les impactó el tema de la religiosidad. Entonces, contanos un poquito cómo empezó eso. Sí, lo que tratamos de hacer es ver de qué manera le podemos agregar valor este año a cada uno de los temas que se van tratando. Lo mismo pasó el 2 de abril. Bueno, se hace esto siempre. ¿Qué podemos hacer? Para que sea un 2 de abril inolvidable? ¿Qué podemos hacer en Semana Santa para que haya algo más? Y bueno, entre las ideas que surgió esta idea de generar, de construir una cruz yacente. Fue una idea que generamos. ¿De quién te la copiaste? No me la copié de nadie, se me ocurrió a mí. No te después lo charlé con... No, es verdad, no miento yo. Después lo hablaste con el padre Roberto. Después lo hablamos con Caro Totoro, que fue la diseñadora, la artista que le dio forma a la cruz yacente. Y después también participó Lucas, que me parece es un aporte extraordinario. Claro que ¿no? Lucas es el padre Lucas García, rector de la Basílica, que este señor insolente dice Lucas así como así. No, pero pensamos hacer una cruz relativamente petiza, baja, de 70, 60 centímetros, y ahí surgió la posibilidad de, a propuesta del padre Lucas, de poner el magisterio de San Juan en los costados de la cruz yacente. Entonces se fue a 2 metros y pico, cambió, tuvo otra ornamentación, tuvo otra presencia, un mirador que aportó inteligentemente los diseñadores de la cruz yacente, y la realidad que tuvimos, ¿no? Prácticamente todo Semana Santa y un mes después, hasta que vino una tormenta. Sí, creo que no alcanzó a estar un mes, vino ese ese viento terrible. Ahora, pero hay que llevarse la cruz, ¿eh? Sí, ya está restituida y... ¿La van a volver a poner? Ahora empieza toda una gira de la cruz yacente, nos la pidieron de muchísimas partes del país,
seguramente va a estar en Carlos Quén un tiempito y después va a empezar por los partidos vecinos y seguramente otras provincias argentinas y volverá la cruz yacente de Luján a Luján en la próxima Semana Santa. Ah, muy bien, o sea que hace una peregrinación. ¿Y cómo se hace el traslado de eso? Bueno, los municipios, las provincias que lo piden se hacen cargo. Obviamente ponemos la cruz yacente de Luján a disposición. Nos parece que es como una embajadora, la cruz yacente es como una embajadora de Luján. Y bueno, se va a ir armando en diferentes partes del país. Bien. Bueno, eso fue lo que atañe a Semana Santa, después seguimos hasta el 8 de mayo, que ahí no sé si es una cuestión de ustedes o fue cuestión del Consejo Deliberante o cuestión de la Basílica. Hay determinadas actividades como por ejemplo la sesión extraordinaria que se hace el 8 de mayo de los concejales en que homenajean a la Virgen, habla un concejal oficialista, uno de la oposición, habla el rector de la Basílica y luego el intendente o viceversa. Este año tuvo muy poca difusión. Creo que eso se lo tengo que preguntar a los concejales, no a vos. Pero el cambio de manto, por ejemplo, yo me enteré muy sobre el momento que el cambio de manto se hacía el 7 de mayo, cuando normalmente se hace una semana antes. Normalmente, si 8 de mayo cae viernes, el domingo anterior, y si cae lunes o martes, no el domingo anterior, sino el anterior. Y eso da tiempo a la confección de las estampitas con pedacitos del manto que la Virgen ha tenido. ¿Cómo fueron las actividades en lo que atañe a la municipalidad con respecto a la festividad? En la sesión extraordinaria obviamente invitan al intendente, allí concurrí y fue una muy buena sesión en honor a la Virgen, como lo es. Pero muy poquita gente, es como que mucha gente no supo que estaba. O sea, yo vi que estaban los concejales, María Teresa Tartaglia, que habló, que estaba invitada para hablar. De la Junta Municipal de Estudios Históricos. Los concejales, y después te diría que no fueran concejales. Un domingo. Sí, bueno, pero... Yo estuve en varias, nunca fue multitudinario. No, pero antes yo encuentro que hasta el último que pero se bueno, hizo... no, que fue en el la verdad 19, que yo en eso voy invitado, no depende del gobierno municipal eso. Está bien, bueno, entonces pasemos. Eso nada, es el Pero, consejo. ¿hubo procesión este año? Eso se lo voy a preguntar después al Padre Lucas. Los reclamos religiosos al Padre Y el Lucas. día del cambio de manto, bueno, ahí nosotros acompañamos a Basílica, somos muy respetuosos, es una cuestión una cantidad impresionante. Igual había una cantidad, yo estuve presente, había una cantidad impresionante. Yo llegué para la siguiente misa, para la de 5, pues no sabía que me enteré ya cuando se estaba haciendo, dije, bueno, y me impresionó la cantidad de gente que todavía había en la Basílica, y la misa de 5 ese día empezó 5:20. Una cantidad muy importante también de obispos, de la conferencia episcopal, bueno, una basílica colmada de bote a bote, y una ceremonia muy emocionante, muy linda, muy sentida, así que bueno, la verdad que estuvo muy bien. Bueno, y así llegamos a la semana de mayo, por así decirlo, actividades que, por supuesto, 25 de mayo es una de las actividades más importantes con el tradicional desfile de Olivera, bueno, lo que se hace siempre. Ahora, mayo está terminando. ¿Qué queda? ¿Qué tiene en cabeza el intendente de Luján para junio, para julio? No, ahora no lo recuerdo puntualmente, pero tenemos una agenda cultural importante, muchos encuentros, mucha actividad, varias convenciones, varias asociaciones profesionales ligadas a lo médico. Estamos trayendo seguramente grandes reuniones de profesionales aquí a Luján y bueno, una agenda cultural que ya te digo, a partir de octubre vamos a tener una vez por mes grandes shows de escala regional, de escala nacional, que hagan que Luján vuelva a estar en boca de todos. Bien. Y con respecto a lo turístico, vos, parece muy reiterativa mi pregunta, ¿no? Pero a Estás lo con que... todo, con turismo. Y me encanta. A mí también. Yo sería una eterna turista, si pudiera. Cuando era joven podía ser una turista con mochila al hombro, ahora ya no me da el cuero. Ahora tengo que ir a un hotel 5 estrellas y no me da el cuero. Che, no, ¿sabes qué? Yo, es una cosa que inclusive lo he hablado con anteriores intendentes, que tiene que ser una fuente de ingreso muy importante. Bueno, lo es y lo va a hacer más.
cuando vayamos completando las grandes obras públicas en relación al turismo. Bueno, a eso quería cuando llegar. articulemos y empecemos a concretar, que estamos muy cerca, Perdón. de ir concretando inversiones privadas que apalanquen la actividad turística Para, lentamente. Leo. Sí. Hacemos una breve pausa ¿Cómo porque no? esto es un ¿Cómo no? tema para desarrollarlo bien. Muy bien. Así que pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Estamos entrevistando, para quienes recién encienden su pantalla, al señor intendente, el señor Leonardo Boto, haciendo un poco un raconto de lo que ha sido hasta estos fines de mayo, las actividades que ha habido. Parece ser que hay mucho movimiento, mucha cosa con lo que es el acceso a Luján. Entonces, contanos un poquito. No, a ver, son obras que buscan embellecer, buscan poner en valor, buscan generar mayor calidad de vida para los visitantes y para los lujanenses, ¿no? Una obra importantísima es justamente el nuevo acceso a Luján, desde acceso oeste, bajar, nos vamos a encontrar con una rotonda Grandiosa. muy Un importante. rompón. Muy importante, con una fuente circular, en el medio el tótem de Luján, la marca de Luján, la bienvenida a Luján a todos los que nos visitan, de una altura imponente y con varias fuentes de agua, ¿no? Rodeando esta rotonda, los mástiles y las banderas de todas las provincias argentinas, del Vaticano, de nuestra propia provincia, de la Argentina, y vamos a ir ingresando y saliendo con un carril más de cada lado, con carriles de concreto que le dan mucha más durabilidad al acceso, y todo esto enmarcado en una gran línea de palmeras toay y lapachos rosados que van a completar esta obra que creo que va a marcar mucho el ingreso y la salida de Luján, ¿no? Por otro lado tenemos las obras del Parque Ameguino, que están en pleno desarrollo. ¿Pero qué Queremos se está devolverle... haciendo realmente? Porque yo cada vez que paso lo veo exactamente igual. Y bueno, es porque no recorres, vos pasás muy por afuera. Se Vos están decís, haciendo los baños, paso muy se está rápido. rehaciendo la Laguna Nueva, acá sobre San Martín se está haciendo el nuevo cerco del Parque Ameguino, el nuevo terraplén Eso lo he que visto, envuelve eso lo he visto que se está al lado haciendo. de las fuentes estas tan lindas de maristas que construyó Nano Salas, se está haciendo el nuevo cerco del Parque Ameguino. La verdad es que le vamos a devolver parte del esplendor que supo tener al momento de crearse y estamos trabajando mucho, generando mucho clima de negocios, tratando de llamar la atención para las futuras licitaciones de los locales, de los diferentes locales que tiene el municipio en el área, que le queremos que una vez que comiencen la ribera lentamente, pero a paso firme, vaya recuperando todo el esplendor. Bien, que supo la tener. de la ribera depende también del trabajo que provincia está haciendo, que viene desde el Pilar, que he visto que están trabajando Muchísimo. sobre la Ruta 6. Ya Hasta Opendor prácticamente está terminado, estamos esperando Perdón, que ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están ensanchando del el cauce? canal de estiaje, que Sí. es por donde circula el río, se corta prácticamente como si fuese un bizcochuelo, se corta 20 metros para cada lado. Ahí se retira todo ese material, toda esa tierra. El lecho del río no se toca. Se saca la tierra de los 20 metros costados. para cada lado. Se genera prácticamente un cajón de 40 metros de ancho donde aumenta notablemente la capacidad de carga, la capacidad de traslado del río, especialmente cuando vienen las crecidas y la concentración de precipitaciones. Así que bueno, eso es un trabajo formidable que llega hasta el Paraná, se detienen los humedales, vuelve a empezar y ya está adentrándose en Opendor. De Opendor hasta Olivera es la nueva licitación que estamos esperando, hay 21 propuestas económicas, estamos esperando que provincia defina seguramente en el mes de junio o julio la empresa ganadora y que comience el trabajo en la cuenca, la zona 2 de la cuenca esos media. 20 metros de cada lado también se van a tomar acá en lo que es la zona céntrica, es mucho menos lo que se va a tomar. El único lugar donde cambia esto es justamente al atravesar el complejo histórico basilical, donde O sea, desde el puente Mendoza. desde prácticamente el acceso este hasta el puente de las tropas. Lo que se hace es se va un cajón de 3 metros de profundidad. En vez de ir hacia los costados, se va en profundidad justamente porque está ocupado, ¿no? Y decime pasando el puente Muñiz, ya viste que hay más, Bueno. ahí ya se puede trabajar. Escúchame una cosa, y el lecho del río, ¿es cierto que está lleno de concreto, de cemento? No, el lecho del río está como está siempre. La verdad que los niveles de contaminación son mucho ¿Más más bajos? bajos de lo que se esperaba. Obviamente me imagino que el mayor nivel de contaminación va a estar cuando se trabaje acá en la zona histórico-basilical porque está atravesando la ciudad y naturalmente
recibió muchas más cosas, pero bueno, puede haber algunas cuestiones de áridos de tamaño, pero nada que no se pueda solucionar. Bien. Leo, en todo esto que hace a hermosear a la ciudad, a integrar inclusive lo que es este casco histórico basilical, con que el año pasado cuando se hizo esa, en diciembre creo que fue, que estuvo integrado, abierto como un paseo de compras desde la Plaza Belgrano a la Plaza Colón, que yo no lo había visto nunca, porque siempre viste que el lujanense es somos muy remisos a un fin de semana. Como termina todo en Francia. Todo termina en Francia. Del desafío que tenemos, ¿no? Que también habría que tratar de embellecer esas cuadras, esas dos últimas cuadras, ¿viste? No tanto cartelería, cable y ese tipo de cosas. Empezar por el cable subterráneo también. Bueno, pero ese es otro tema. Eso está, y no quiero seguir anunciando proyectos. No, totalmente de acuerdo, porque yo te critico muchísimo. De Humberto a 9 de julio integral, que se está trabajando con financiamiento internacional. Bien, yo te critico muchísimo porque se largan las noticias y después pasa un año. Pero es que la gente crea una expectativa, que el ciudadano, somos muy ansiosos los ciudadanos y queremos ya. ¿Qué dijo? ¿Que van a hacer la Ribera? Ya queremos tener la Ribera del Sena, ¿viste? En el caso, bueno, escuchame una cosa. En el medio de todo eso, arrancás desde el puente Mendoza o desde la bajada de acceso este con la nueva rotonda, en el medio está la terminal, que si bien está limpia, si bien ya no es los baños nuevos. Baños nuevos, nada, se han hecho sigue siendo el mismo desastre que fue en los últimos años. Bien, y eso no va a pasar. Estamos avanzando en el nuevo convenio. Se presentó un proyecto con mucho bombo y platillo hace 2 años. Presentamos con el ministro, firmamos un convenio. Luego pasaron unos meses, cuando íbamos a empezar a implementar se nos muere el ministro. Hubo prácticamente 6-8 meses sin autoridades el ministerio, asumieron las nuevas autoridades. Cuando íbamos a licitar estábamos desacoplados por la inflación, desacoplados completamente con esos 176 millones de pesos originales. Hoy estamos hablando de una obra de más de 400 millones de pesos. Que tampoco hace nada, te aclaro. Estamos tratando de definir eso. No es que yo maneje las finanzas ni mucha plata, pero me parece que eso implica un presupuesto mayor. Y bueno, pero en algún momento hay que darle ya eso una solución definitiva. Es lo que queremos. Estamos trabajando para eso. Yo espero que este año ya quede encaminada la obra. Bien. Bueno, entonces, se va a embellecer toda la ribera. ¿Cuándo veremos un poco de eso? Porque vos no sabés el placer que nos produce cuando vemos, no sé, por ejemplo, la Plaza Colón. Cuando empezaron con tanto alboroto la Plaza Colón, déjense de jorobar con la Plaza Colón y hagan otras cosas más. La Plaza Colón, y está lindísimo, ahora hasta es un placer. El cóndor se está terminando de recuperar, el cóndor andino. Sí. Podrían haber traído un cóndor en serio. Prácticamente se rearmó con la Escuela de Arte. Hay un trabajo fantástico. No, hay un trabajo muy bueno. Yo eso lo tengo que reconocer. Se picó lo que había y se reconstituyó. ¿Sabés qué, Leo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Veo que los amigos de la Plaza Colón, la municipalidad, la Escuela de Arte trabajan en conjunto. Y eso me parece algo lindísimo. Eso es lo que quisiera siempre y creo que es lo que tenemos que tratar de lograr. La comunidad toda trabajando en proyectos que sirven para... No le vamos a solucionar la vida al país ni a la gente que está en malas condiciones de Luján, pero por lo menos mejoremos el hábitat. Y eso me parece fantástico, el entorno. Bueno, discúlpame, te interrumpí, como es mi costumbre. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo crees vos que más o menos va a estar recuperada la ribera? A ver, esperemos que este año empiecen los trabajos, son prácticamente 3 años de trabajo. Y la última fase, los últimos 8 meses, son la construcción de los parques lineales, de la línea provincial hacia el río, que es lo que interviene provincia. Lo que vamos a tratar de avanzar más rápido, una vez que empiecen las licitaciones y demás, es en el embellecimiento de la parte de lo que le corresponde al municipio. Pero la ribera, si empiezan los trabajos, como esperamos septiembre, octubre, son 3 años, antes es imposible, ¿no? Son trabajos muy grandes y no podés construir los parques lineales si estás todavía tocando los alrededores del río. Bien. Eso sería a grandes rasgos. ¿Qué pasa con las localidades? Bueno, trabajando mucho, ahora empezando un plan de bacheo, de asfalto muy grande en todas las localidades, Hemos trabajado mucho en la colocación de luces LED, en muchos corredores, plazas. Justamente este fin de semana se estuvo asfaltando Doctor Muñiz frente a la estancia Santa Elena, que estaba en muy malas condiciones,
y por lo menos hizo un bacheo integral, un recapado asfáltico completo, y bueno, muy contentos con eso y vamos a seguir trabajando, ¿no? Se hizo la avenida Raúl Alfonsín que comunica Jauregui con Padre Varela, prácticamente se hizo un trabajo de bacheo integral muy importante y vamos a continuar en ese sentido. Bien, eso es lo que hace a la obra pública. Que supongo que es un proyecto que tenés desde el banco. Te puedo agregar el asfalto de Opendor, el asfalto de Torres, donde se hicieron 10 cuadras de asfalto, se puso asfalto en todas las calles que comunican a las escuelas de Torres, la calle que está frente a la estación, se comunicó en Luchetti con la avenida Cabred por un nuevo acceso que terminamos en Opendor. Bueno, hay mucho, se asfaltó también un poco en Olivera. Venimos trabajando en todas las localidades, ¿no? Parecen cosas menores, pero se está construyendo. Bueno, eso era un comentario que te iba a hacer. Realmente hermosear la ciudad y las localidades es algo muy lindo. La Plaza Colón está linda. Yo te lo he dicho varias veces. Suelo venir a misa temprano los domingos acá y me gusta ver que la plaza... A veces entro a las 8 a la misa, la plaza está sucia y cuando salgo ya está limpia. O sea, se ve, se nota un movimiento, por lo menos en mantener limpia la ciudad. Y también me encanta esto de que se están ahora faltando, Humberto, un montón de calles, ¿no? Se está un plan de bacheo en hormigón, sí, como nunca se ha visto en la historia. Eso me parece muy bien. Pero también entiendo que hay cosas muy urgentes para la gente que está en los barrios periféricos o no tan periféricos, pero que no están cubiertas sus necesidades básicas. La mayor inversión se está dando justamente en los barrios. Si hay un lugar donde estamos trabajando es en los barrios. Nuevos asfaltos en el Ameguino, en Los Santos, en el San Pedro, las Catalpas que cruza todo el barrio se hizo a nuevos ingresos al San Jorge, nuevos ingresos al Santa Marta, red de fibra óptica para que haya internet de calidad, una tarifa promocional en el San Pedro, Santa Marta, San Jorge, Villa María, 12 de abril, Ameguino, Barrio Eli. Ahora después se sigue con los Laureles. Digo, estamos haciendo cosas que parecían imposibles y son inversiones grandísimas. ¿Quién financia todo eso? Algunas cosas se financian con convenio, todo esto lo financia el ENACOM. Estamos hablando de inversiones de más de 90 millones de pesos, inversiones importantes, ¿no? Estamos apostando a la recuperación de las plazas, estamos construyendo el centro de infancia en el Ameguino, está construyendo, ya está un 50% la obra civil, avanza de manera permanente, el nuevo centro de infancia del Luchetti, el centro de la comunidad, ya está licitado y comienza la obra en breve en el Luchetti de Opendor. Digo, si hay un lugar donde estamos recuperando calidad de vida, invirtiendo mucho en mejorar la calidad de vida, justamente es en los barrios populares, ¿no? Bien, eso es importante y también es importante la asistencia estatal, por ejemplo, y eso lo he hablado con quien es tu actual secretario de Desarrollo Humano, el tema, por ejemplo, de los planchones que se estaban haciendo. El de San Pedro fue todo un éxito. Sí. ¿Qué pasó con el del Juan 23? El del Juan 23 cambió la política, lo iba a hacer una cooperativa, esa cooperativa se cayó, bueno, ahí estamos. Porque quedó, o sea, es como ya se limpió todo, está prolijito el parque. Lo que queremos es que se haga el playón y se va a hacer, pero estamos atados a las decisiones del Ministerio de Desarrollo de Nación en ese sentido. Porque es fundamental en momentos de crisis como esta que los chicos tengan contención. Totalmente. Las canchas de básquet que fueron tan criticadas, por lo menos tenés los chicos que en vez de estar fumando, tomando, por eso. Están jugando al básquet. No, arreglaron ya el aro que se había... Se van a cambiar, ahora se van a poner unos aros reforzados. Se habían puesto unos aros livianos con un rebatible. Y uno que hizo un tanto se colgó como los de la N. Bueno, ahora van a ir unos reforzados, pero bueno, la obra es una obra importante, las canchas están muy bien. Y se utilizan mucho, ¿no es cierto? Se utilizan un montón y ahora bueno, está el frío. Pero yo dije que iba a ser el corazón del Parque San Martín y lo es, ¿no? Uno pasa 11 de la noche, un sábado y están jugando al básquet, un domingo a las 10, 11 de la noche la gente está jugando y cuando venga el calor no te cuento. Sí, de noche van a estar toda la noche, no van a jugar de día, van a jugar de noche. Lo importante es que jueguen. Es cierto, me lo dijo eso tu director de deporte en un programa que hice con él, que van a recuperar un lugar en lo que es el campo de la liga, donde están las tribunas para hacer judo. Sí, la idea es ir dándole mucha vida, ¿no? Está la Escuela Municipal de Boxeo, la idea es armar por ahí dentro del campo de la liga alguna infraestructura para hacer vóley, y lo mismo con judo y otras disciplinas deportivas, ¿no? La idea es a los lugares que tenemos intentar darles vida y aprovecharlos al máximo. Bien,
Señor, ya vamos a tener que ir redondeando, ¿no, Muy Paulín? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿5 minutos más? Bueno, contanos un poquito, expectativas, ¿qué crees que te hubiera gustado en todo esto que hace a lo cultural, a lo turístico, a lo deportivo? No hablo de la obra pública ni tampoco quiero que hablemos de política, porque para eso vamos a hacer un programa, Bueno. Y ahí vas a ver los reclamos que vamos a tener los vecinos. Pero ahora quiero... ¿Considerás que estos primeros 6 meses han sido positivos? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que te parece más importante que hicieron? No, el ir hermoseando la ciudad, el que la gente lo valore, el ir profundizando la relación con los vecinos, el tener una ciudad cada vez más amigable, más linda, más limpia, más iluminada. Me parece que es el desafío y creo que se va, lo que veo en estos 6 meses es que se va consolidando un camino, ¿no? Y la gente lo empieza a ver, lo empieza a valorar y es muy bueno cuando se va produciendo ese ida y vuelta en pos de tener una ciudad donde podamos vivir cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, en esto del Luján limpio, bueno, es una apuesta. Sí. Sabíamos cómo vivíamos los lujanenses, sabíamos cómo estaba la ciudad, no solo la parte turística, la ribera, cómo estaban los barrios, la mugre que había, bueno, con la contenerización, se volvió a barrer el centro de Luján y se volvieron a barrer todas las arterias comerciales de los barrios. Eso no sucedía. Los contenedores que evitan que las bolsas se rompen. Ahora vamos a seguir contenerizando todo lo que falta. Esto de meterse cada vez más que tenemos que cuidar los espacios públicos, que no se puede tirar la basura o la poda al bulevar o a la plaza, como sigue ocurriendo. Quien te habla se tomó el trabajo de ir hablando vecino por vecino de Avenida España, de Humberto Primo, de Doctor Real, para que no crucen la basura y las ramas, y aún algunos continúan, pero no hay es más, algunos continúan y le prenden fuego. Bueno, no hay que desanimarse, No, también hay que hacer un trabajo. Y ir generando el cambio cultural. Ese cambio cultural que hay que generar, que probablemente sea más fácil hacerlo desde las escuelas con los chicos, porque el tema de los contenedores para mí fue un acierto total, pero encuentro que dejan las tapas abiertas. O sea, si vos tirás una bolsa que tiene restos de comida y no está bien cerrada, es un mosquerío. Volvemos a lo antiguo. Y además que los sacuden, los rompen, ¿viste? Bueno, estamos con un equipo de mantenimiento, de lavado, de sí, pero la desinfección. gente tiene que entender que eso tiene que ser un reloj. El contenedor tiene que estar cerrado, tiene que ser... Encima son enormes. Yo trato de moverlos cuando veo que están... caída la tapa y por ahí viste que se está muy sobre la vereda, se engancha la tapa y no... Son enormes. Por favor, que la gente, no solo la gente, sino también hay chicos, personas que pasan buscando el cartón. Yo muchas veces saco las cajas, que es todo cartón, papel, y que se llevan para reciclar. Bueno, que no tienen que dejar abierta la tapa y que tienen que tratarlo con cariño, porque eso nos está mejorando la vida y somos nosotros los que finalmente vamos a tener que pagar el daño que algunos vivarachos hacen. Bueno, perdón, siga. Eso me parece, es un cambio cultural que tenemos que profundizar y me parece importante que se está realizando. Y no hay que desanimarse, va a haber avances, va a haber retrocesos, pero lo importante es ir marcando un rumbo. Bien. Por eso apelar al compromiso de todos los vecinos para trabajar en este sentido. Bien. Leo, nos quedan 2 minutos. Después vamos a hacer un tercer bloque con otro invitado, con el dueño de casa. Así que, si querés contar, porque yo te pregunté qué era lo que te parecía mejor que habías hecho, ¿qué es lo que te gustaría desarrollar y que tenga, al llegar a diciembre, cuando hagamos el programa de fin de año, vos puedes decir, esto fue una de las cosas que más me interesaron hacer y la logramos? No, a mí me obsesiona Luján limpio, ese es un tema, ir terminando de cerrar el círculo junto al centro ambiental nuevo, el cierre del basural definitivo que va avanzando, eso por un lado. Y por el otro lado me gustaría que tengamos consolidado el anillo Luján, el registro de todas las patentes de los vehículos que ingresan y salen de Luján por caminos asfaltados. Hoy gran parte de los hechos de inseguridad que tenemos se relacionan a vehículos que ingresan de fuera de Luján. Y que muchas veces son robados. El poder, como estamos trabajando, el poder de acá a fin de año, cámaras lectoras de patentes en cada exceso y egreso, automáticamente donde un vehículo con patente interdicta entra, se dispara la alarma y se lo puede detener
o trabajar a nivel de seguridad. Ese me parece es un objetivo importante en relación a una preocupación real de la población. Así que bueno, vamos a poner mucho esfuerzo y esmero en eso. Con esto cerramos. Árboles. Hay que reforestar Luján, como sea. Yo sé que es incómodo poner en el centro... Te hago una propuesta. Dime. El próximo programa Sí. lo podemos hacer desde el nuevo vivero municipal que estamos abriendo. ¿Y dónde está el nuevo vivero municipal? Yo te voy a invitar oportunamente. En la Quinta Sigordia. Ah, sí, me habías dicho la otra vez. Y creo No, pero que vamos, hagámoslo de ahí con los plantines que van a forestar paso a paso. Vamos a ir poniéndolo en marcha y la producción va a ir aumentando, pero bueno, con los plantines que estén ahí es con los que vamos a forestar Luján. ¿Hay alguna manera de hacer que San Martín, pero sobre todo más que San Martín Mitre, desde la Basílica hasta Humberto, no sea, ni siquiera hasta Humberto, hasta Colón, no sea tan árida? Tan Sí, tipo bueno, José bueno, Cepaz, yo no quiero hablar de lo que viene, bien. porque quiero que se vea. En lo que se viene para la Valle, Mitre, San Martín especialmente y transversales, viene un engorde de veredas, una duplicación de veredas, y no sé si árboles muy acotados, pero sí que haya una vegetación ornamental que las embellezca y que rompa esto sí de cemento, que es tan árido y tan chocante, ¿no? Sí. Pero bueno, es el centro histórico, en una ciudad que se encamina a los 400 años, hasta encontramos en algunos lados las argollas en los cuales se ataban los caballos. No, son las reatas que se pusieron hace años como... Hay que trabajar mucho en poner en valor y recuperar. Y se todo el recuperó centro. el predio donde se supone que está, yo hago así porque es allá en San Martín, en la segunda cuadra de San Martín, donde se supone que está enterrado el Negro Manuel, ¿no es cierto? Se declaró de interés público por parte de la provincia y bueno, ahora seguramente en un tiempo prudencial ya pasará al arzobispado de Luján Mercedes y Dios quiera que en ese lugar podamos montar algo relativo, ¿no? A esa primer capilla que tuvo nuestra madre, La la capilla Virgen, Montalvo. y bueno, Y los restos avanzar del en ese Negro Manuel. sentido. Señor, despídase y nos volveremos a ver. Ya te comprometo para que en breve hagamos un programa un poco más picante, no tan amable como este. Entre los plantines de la Quinta Sigordia. No, ese va a ser otro programa amable. Bueno. No, un programa así sentados en el estudio de televisión con preguntas y si es posible a teléfono abierto y Vale. con los reclamos que los vecinos creen que tienen que hacer. ¿Cómo no? Yo sé que cuando se hacen cosas siempre... Mira, estoy haciendo acá porque quiero que se vea que tengo la escarapela, que no se ve. Si vos también la tenías tapada por el chaleco, por eso te lo hicimos sacar. Yo sé que siempre que se hacen cosas hay gente que está contenta, otra que no, gente que está a favor y gente que está en contra. Cuando se hacen cosas siempre salta pero, ¿no? No importa quién la haga, no importa en qué vereda política esté parado. Los de la vereda enfrente siempre están pero. Pero bueno, es bueno que tengan este entusiasmo y estas ganas de hacer, de mejorar, de a poco ir mejorando esta ciudad que realmente estaba muy gris, ahora está un poquito más luminosa. Despídase de la audiencia. Bueno, un gran saludo. Feliz Desearles 25 de mayo. Un muy lindo día, un aniversario de la Revolución de Mayo, allá donde nació nuestra patria y vamos para adelante. Más allá de los avances, de los retrocesos, de tal o cual cosa, lo importante es que Luján vaya para adelante y realmente nos encaminemos hacia un futuro venturoso. Bueno. Un fuerte abrazo y feliz día. Vamos a tener ahora un breve, en nuestro último bloquecito, yo te hice despedir a vos a sola, pero ahora vamos a hacer un pequeño bloque con el dueño de casa, el rector de la Basílica, el Padre Lucas. Así que una breve pausa y ya volvemos.
Nos encontramos para realizar la inauguración de las nuevas canchas de básquet. Mucha voluntad de parte del grupo de Street Basket, pero con un acompañamiento y decisión política importante que hubo, pudimos lograr esta obra histórica. Llegamos al objetivo, pero tenemos muy en claro que recién estamos comenzando, que hoy arranca la reconstrucción del básquet en Luján. Una historia de trabajo, de proyectos, de compromiso, de lucha, porque hubo que superar muchos obstáculos y muchos palos en la rueda. Yo creo que estas dos canchas tienen que ser el corazón del Parque San Martín. Van a ser el corazón del Parque San Martín. Y los que tienen que hacer latir este corazón son ustedes. Bueno, como les dije, nuestro último bloque lo vamos a hacer con el dueño de casa. Como todos ustedes saben, estamos en la Basílica Nacional y vamos a hacerlo en los claustros, pero no nos permitió el tiempo, no estamos tan aguerridos como para poder estar con el frío que hace. Se ha incorporado a nosotros el Padre Lucas. El Padre Lucas es el rector de nuestra basílica. Lucas, ¿desde cuándo sos rector? En realidad, oficialmente desde hace un año, es decir, pero he acompañado el año Ya anterior venías al con padre mucho, Daniel. los 2 últimos años. ¿Desde cuándo estás en la basílica? Yo estuve desde el año 2013 al 15 y después volví de vuelta al 17. Desde el 17 en adelante estoy acá en Basílica y hace un año como rector. Y ahí te dijeron, Luquita se queda y se hace cargo de esto. Bueno, lamentablemente. Señores, la idea de tener al rector de la basílica, que seguramente es la institución más importante que nuestra localidad tiene, y al intendente de nuestra municipalidad, es un poco porque se está trabajando en forma conjunta. Da esa sensación, ¿no? Como que hay mucho trabajo desde lo que es el oficialismo a lo que es la basílica. En una época uno tenía la sensación de que, como lo que hablábamos hoy con Leo, ¿no? Que el Luján terminaba en la calle Francia, que de Francia al río era otra historia, otra localidad. ¿Cómo están haciendo, cómo están compaginando esto de poder trabajar en conjunto, de no pisarse los espacios de cada uno? A mí me parece que, evidentemente que la imagen de Luján, más allá del signo religioso del político de turno, es decir, la Virgen trasciende de alguna manera todas esas cosas. Que por supuesto no es la única institución, digamos, de Luján. Creo que hay muchas instituciones muy importantes dentro de Sí, pero si no fuera por la Virgen, Luján no existiría. Bueno, por eso, es decir, eso históricamente eso se ha dado así. Entonces, con Leo tenemos algo de visión de lo que queremos que Luján, es decir, esté mucho más preparada para el lujanense en primer lugar y también para el turismo que venga de afuera. Y y eso es lo que une de alguna manera las instituciones, una historia, es decir, esto tiene que ser así, es decir, que se tiene que trabajar junto, la basílica siempre tiene que estar a disposición del pueblo de Luján y más allá del signo político que esté enfrente de la intendencia, yo creo que siempre tiene que haber un trabajo mancomunado con todas las instituciones. Es decir, que la intendencia cumple una función muy importante para nosotros, por lo que
por lo que significa, ¿no? Es decir, porque cada vez que queremos hacer algo le tenemos que preguntar a la Intendencia si lo podemos hacer, porque la plaza no es nuestra, porque hay millones de cosas que hay que tener siempre un trabajo mancomunado en este sentido. Pero me parece que eso no tiene que ver tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con una idea de institucionalidad, digamos, ¿no? Es decir, y de descubrir esta relación fuerte que existe entre los peregrinos, es decir, Luján y la gente misma de Luján, y cómo de alguna manera ordenar todo esto para que, es decir, todos se sientan un poco integrados y sobre todo bien recibidos. Es decir, Luján, yo jodo mucho con esta palabra, ¿no? Es decir, que es el tema de la hospitalidad. Para mí Luján tiene que ser una ciudad hospitalaria, es decir, que tiene que ver con esto, con recibir bien a las personas que llegan a Luján. Es decir, eso es lo que nosotros somos, es decir, el lugar de la madre, ¿no? Es decir, la Virgen es nuestra madre. Esto es casa de madre, y como casa de madre uno tiene que ofrecer de alguna manera el espacio para que todos los hijos de ella, es decir, puedan encontrar acá un lugar donde sean bien recibidos. Y me parece que se está logrando, que la idea la perspectiva es un poco eso, ¿no? Es decir, lograr esto de que todos se sientan contenidos acá en Luján. Bien, es una ciudad que recibe por año unos 6 millones de personas más o menos, ¿no? Así es, sí, recibe mucha gente, y el desafío, como decía Lucas, era eso, ¿no? Recibirlos con hospitalidad, lograr que una parte de esos peregrinos, de esos turistas, de esos visitantes pernocten, se queden más tiempo, pasen alguna noche en Luján. La idea es que el impacto del turismo sea más contundente aún, ¿no? Por lo menos desde la visión del municipio, y destacar algo muy importante, que es el trabajo en sintonía, ¿no? Una sintonía muy grande entre los objetivos de Basílica, del municipio, en pos de caminar hacia los 400 años y recuperar Luján, ¿no? En ese sentido, y a la vez, obviamente, el destino de Luján es el destino de la Basílica, y el destino de la Basílica va a ser el destino de Luján. Me parece que no ver esa integralidad nos hace una mirada corta, ¿no? y parcial. De hecho, es la Virgen la fundadora de la villa, ¿no? Luján no tiene una fundación, un día de fundación como otras ciudades, y como antiguamente se hacía en la época de la colonia, que se hacía el trazado, la plaza mayor, la iglesia, las varas, el reparto de estancias y todo ese tipo de cosas, fue creciendo por la devoción de la Virgen. Entonces es fundamental, pero no solamente es fundamental que quien esté al frente del gobierno municipal, sino que los lujanenses tengamos noción de eso y empecemos a aceptar, y no aceptar, a demostrar lo orgullosos que tenemos que estar de eso y hacerlo conocer al resto del mundo, de la gente. Yo insisto en que tendría que haber en las escuelas y colegios de acá de la localidad una materia que puede ser optativa o no, pero que sea la historia de Luján, en la que se enraice la importancia que tiene la Virgen, lo religioso, con todo lo que es histórico. El hito cero, por ejemplo, poca gente la que sabe qué fue lo que pasó, qué es el hito cero, ¿no? Y no sé, a mí se me ocurre que habría que implantarlo como materia en todos los colegios. Para mí Luján es una ciudad muy linda para descubrir todavía, es decir, necesitamos como descubrirla, ¿no? Es decir, yo no soy lujanense. ¿De dónde ¿no? sos, Lucas? Yo soy de Carmen de Areco, Carmen, es decir, nací allá. Pero es decir, nosotros los sacerdotes nos hacemos de la ciudad donde estamos, digamos. Y más ¿no? cuando te toca un santuario de este porte. Sí, por supuesto, pero me parece que es una ciudad para descubrir, tiene tanto de historia, tanto de raíz de nuestra argentinidad, ¿no? Hablas del hito cero, la Virgen, es decir, todo lo que tenemos en ciencia, millones de cosas que hacen a Luján, ¿no? Y creo que esa historia, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, es lo que nos pone en perspectivas hacia adelante, ¿no? Es decir, el descubrir de que hemos sido grandes en millones de cosas. La primera escuela estuvo acá en Luján, el Cabildo, lo que es el Museo de Ahondo, que es impresionante, esa raíz histórica. Perdón, nos ayuda. El Cabildo es el primer cabildo de la provincia, ¿no?
Y era uno de los dos cabildos, en verdad había dos cabildos materiales, que era el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Sí. Y había dos cabildos inmateriales, que eran los cabildos indígenas, Sí. uno en Ensenada y uno en Zárate, ¿no? De ahí la importancia que tenía. De hecho, todos los pueblos, ciudades de alrededor eran fortines del pago de Luján, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, obviamente el cabildo como comunidad política, militar, fue importantísimo. Bien. Tenía una pregunta para hacer y me quedé escuchando a Timelbeck respecto a todo eso. Bueno, ya que estamos conmemorando el 25 de mayo, fue el primer cabildo que reconoció, de hecho, la primera localidad que reconoció el primer gobierno patrio. Está bien, era una cuestión de cercanía, quedaba más cerca el cabildo de Luján que el de Córdoba o el de Salta. El de Salta fue el segundo, pero Leiva, el síndico Leiva, estuvo presente en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. O sea, Luján ha tenido un peso muy importante en la historia de nuestro país. Y si le sumamos a eso la fuerte tradición católica que ha tenido este país, o que tenía hasta hace unos años, no enraizar la historia con la religión y la Virgen sería un pecado. Acá en Luján no se puede, creo que es histórico eso, es decir, no tiene que ver con una cuestión simplemente religiosa, creo que es histórico, es decir, esa relación se ha dado históricamente, y bueno, y uno es hijo de alguna manera de la historia que tiene, es decir, que es lindo reconocerla porque nos ayuda a seguir creciendo desde ahí, en las perspectivas que sean, porque hoy el mundo cambió también, hay distintas perspectivas de cómo mirar las cosas. Antes, qué sé yo, la iglesia decía algo y era la iglesia que decía. Hoy no es así porque la cultura cambia y porque se reconocen otros criterios u otros modos, ¿no? Pero a mí me parece lindo siempre saber, de alguna manera, tener memoria de nuestra historia nos da identidad. Bueno, es decir, de dónde surgimos y bueno, y esa identidad nos proyecta hacia adelante, ¿no? Creo que ese es el saber objetivo. de dónde venimos nos va a ayudar a saber a dónde tenemos vamos, que ir. claro. Eso es fundamental, la historia. Respecto ahora a lo que queda del año, ¿qué actividades hay conjuntas de la municipalidad con la Basílica? Y tenemos todas las peregrinaciones por delante. Es un trabajo, es un... apoyar mucho las actividades de Basílica y lo mismo, nos sentimos muy acompañados, pero prácticamente son todos, hay una agenda muy grande de acá a fin de año que se trabaja de manera conjunta, ¿no? Como bien decía, ahora después del invierno empezarán muy fuerte todas las peregrinaciones, están los recitales aquí en Basílica, estamos trabajando proyectos muy importantes que esperemos que pronto se puedan ir concretando. Bueno, el desafío ahora de todo, como bien decías, el terreno donde están las bases de la capilla de Montalvo. Digo, ahí hay muchísimos temas por delante, ¿no? Muchísimos temas por delante que trabajamos de manera conjunta. Y perdón, en ese terreno, una vez que se expropie definitivamente y pase a pertenecer al arzobispado, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen ideas, saben o pueden decir qué proyecto hay para hacer ahí? Ahí hay que hacer primero un estudio arqueológico, me parece que es lo primero, digamos, ¿no? Y después, bueno, es decir, ahí charlaremos y veremos también, viste, qué es lo que conviene, ¿no? Es decir, seguramente que habrá como un sitio histórico, porque es decir, ese es el sitio donde estuvo la Virgen y ese es el sitio donde nació Luján. Entonces, bueno, es decir, de ahí que veremos qué hacemos, ¿no? Es decir, la idea es poder como hacer como una especie como de lo que fue la capilla de Montalvo y bueno, y eso que sea también de acceso público para que todos puedan conocer con más fuerza el milagro de Luján, pero bueno, nada, pero hay que ver primero arqueológicamente qué se encuentra y bueno, y veremos, ¿no? Dicen que los restos del negro Manuel están enterrados ahí. Lo que pasa es que eso es bastante difícil de determinar porque ojalá que... Bueno, que pero se creemos encuentre, la ¿no? leyenda de eso, total. Pero en realidad porque, es decir, detrás de las iglesias estaban los cementerios, entonces de hecho se han encontrado algunos huesos que pertenecen a también más o menos a esa época, porque eso era lo tradicional, sí. Es decir, que detrás de la iglesia está en el cementerio. En Italia, por ejemplo, en los pueblitos de Italia... Yo me estaba acordando de los pueblos de Inglaterra y de toda Europa, que el cementerio está pegado a la capilla del pueblo. Y no es una mala idea, no es una mala costumbre.
perdón, ya me estoy yendo para otro lado. Entonces, hablamos de las peregrinaciones que vienen. Tenemos en agosto la de los bolivianos, ¿no es cierto? Que es una de las peregrinaciones más grandes que hay. Con eso empieza como el ciclo grande de peregrinación, ¿no? Es decir, los bolivianos, bueno, ahora hay muchas peregrinaciones diocesanas en mayo, pero son más tranquilas, no son multitudinarias. Son multitudinarias, algunas son bastante de El muchísima sábado gente. pasado la de San Miguel fue, ¿no? Sí. El sábado pasado la de San Miguel, vino Enorme. Lomas, también, el sábado pasado vino Morón. Que también Sí, trajo pero me mucha parece gente, que no involucra tanto a la gente de Luján como la boliviana, está la claro, gaucha, la está criolla, claro. la del caballo y la de los jóvenes. Sí, esas son las de mayor cantidad de peregrinos que se acercan, ¿no? La boliviana con una cuestión muy de Muy ellos, colorida, propia, muy linda, es- muy linda la peregrinación, muy colorida, muy del norte, ¿no? Es decir, uno se transporta, digamos, tiene la posibilidad de Luján transportarse, digamos. Al Alto Perú, Claro. prácticamente. Y después viene, bueno, y este año la peregrinación a caballo se va a hacer realmente como se pronosticó el año pasado, totalmente reglamentado, que vengan en trailers, que vengan federados en círculos. Es volver al espíritu original de la peregrinación Sí. gaucha, ¿no? Que verdaderamente vengan los gauchos, es nuestra cultura, es nuestra gente. Y la idea es que se respete ese espíritu. ¿Vos Así sabés que estamos trabajando con- cómo empezó todo eso? Estaban todos los años, Linera y Algodonera Flandria, tenían la gente que trabajaba, el 70-80% de la gente era gente de origen de campo, rural, era gente de campo, todos de a caballo. Todos los años hacían una tradicional carrera de sortijas. Y había venido un grupo de jinetes del centro del rodeo, de la zona de Moreno, por ahí, y los vio. Entonces pregunté, ¿qué hacen? Les contaron lo que hacían, entonces se quedaron, almorzaron todos juntos y decidieron, y estaba Monseñor Serafini en ese momento, que era el obispo, y él les dijo, ¿por qué no organizan una peregrinación criolla en homenaje a la Virgen? Y empezó al principio con pocos jinetes y después fue creciendo, hasta que se desvirtuó totalmente, como pasó los primeros 15 años o 20 años de ahora. Yo me acuerdo cuando volví a Luján, que quedé horrorizada cuando veía los carritos, la gente, el estado de los caballos que traían, cómo los traían. Bueno, contanos un poquito, porque el año pasado, cuando se comunicó, por supuesto, hubo controversia. Contá un poquito cuál es el objetivo. Vos dijiste algo que es totalmente correcto. El objetivo recuperar es el compatibilizar la fe del pueblo, de los gauchos, pero también compatibilizarla con no al maltrato animal, ¿no? Entonces, bueno, es volver. Nadie va a cuidar más a su animal que un gaucho. Así que la idea es volver a eso, trabajarlo con los centros tradicionalistas, que vengan sí de partidos La mujer vecinos. se puede prestar, pero el caballo nunca. Eso. Que vengan de partidos vecinos, sí que puedan venir por ahí de partidos vecinos Sí, andando, montados. pero los que vienen más de lejos, que por ahí vengan, se trasladan, que bajen los caballos, que los preparen, que haya verdaderamente un desfile gauchesco, que tengamos ese día y por ahí un fin de semana de diferentes actividades ligadas a la cultura gaucha, y por supuesto que se haga el desfile en honor a la Virgen de nuestros gauchos, y vamos a avanzar en ese sentido. Lo venimos dialogando con los diferentes centros, complicó un poco la pandemia, pero este año tiene que ser el comienzo de esta nueva etapa. Bien, señores, despídanse, ya este es nuestro último bloque, despídanse de nuestra ciudadanía, fecha patria, muy escarapelados todos, muy linda la escarapela que tiene el Padre Lucas, me encantaría tener una. Ahora te damos una, no te preocupes. ¿Viste? Él es bueno y generoso, comparte, no como otros. Bueno, señores, despídanse. Leo, Bueno, porque al padre le voy a pedir que después de alguna manera nos bendiga, aunque sea virtualmente, pero despídanse de nuestra audiencia. Saludar a toda la audiencia, mandarles un saludo en este 25 de mayo. Así que bueno, nada, que lo pasen bien, sigamos trabajando para poner a Luján de pie, agradecer todo el trabajo en conjunto con el Padre Lucas, con toda la Basílica,
y a seguir caminando juntos hacia los 400 años. Bien, muchísimas gracias, Leo, por haber venido. Sé que has tenido un día intenso y que además familiarmente es un día para vos importante esto, así que te agradezco que te hayas tomado este tiempo con nosotros. Padre. No, bueno, le damos la bendición, más que despedida, me parece esto lindo de saludarlos y esto, ¿no? Es decir, de que juntos podamos seguir haciendo que Luján sea grande para todos. Así que bueno, desde acá de la Basílica le damos en este día la bendición a todos ustedes y bueno, que la Virgen los siga protegiendo y acompañando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros este día. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos yendo, nos despedimos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a Laura Paredes, que nos allanó todo el camino para poder hacer este programa. Y lamentamos por el tiempo, por el frío, no haberlo podido hacer en los claustros, pero me comprometo para que cuando venga la buena temporada, octubre, Dale, porque me encanta el claustro de esta basílica. Y a todos ustedes agradecerles, desearles que hayan tenido una lindísima fecha patria y que recordemos que dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros sentimientos más profundos, todos los días tienen que ser 25 de mayo y 9 de julio, y que todo lo que hagamos, desde nuestra pequeña baldosa en la que nos toca vivir, todas las cosas que hagamos con amor y haciéndolo lo mejor que podamos, estamos ayudando al engrandecimiento o al crecimiento de un país que debería de estar destinado a tener un futuro y un presente grandioso. Trabajemos por eso. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y ya nos volveremos a encontrar.